Buenos días a todos. La Vicepresidencia Regional de América Latina de la World Future Studies Federation y el Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de talleres de herramientas para la vida que ha tenido lugar durante todos estos días y mañana será el final. Una idea fundamental que nos siguió para elaborar este ciclo fue que tendríamos que ayudar con herramientas para enfrentar la pospandemia, este miedo y esta angustia después del confinamiento que a todos pues nos ha llegado y que nos ha causado todo tipo de sensaciones, pero sobre todo de emociones. Las emociones que hemos tenido, tanto que acompañan la pérdida de un ser querido, los ataques de violencia, las situaciones difíciles, son profundamente dolorosas. Y desde luego no se pueden soslayar. En el organismo nos dan aumentos del pulso cardíaco, sudores, dificultades para respirar, preocupación, angustia y problemas de todo tipo, entre ellos hasta los digestivos. Todo esto no podemos soslayarlo. Los sentimientos de indefensión, inmovilidad y hasta parálisis misma, congelamiento, podríamos decirle, no podemos soslayarlos. No son creación mental, son reales. Tenemos que atenderlos y enfrentarlos, porque ojalá pudiéramos decir, como una vez dijo Woody Allen, no miedo a morir, pero no quiero estar allí cuando eso ocurra. Bueno, pues también hemos podido presenciar esas miradas perdidas que gritan que ya no pueden y que sin embargo sonríen y quieren hacer sentir bien al resto. Esta tarea es una tarea que realmente tienen enfrente muchos de los terapeutas y muchos de los compañeros del seminario que han estado viviendo de cerca por su profesión este tipo de situaciones. Uno de las personas más trascendentales, digamos, en esta acción es nuestro ponente de hoy, Julio Vicente Pérez Infante. Es psicoterapeuta, con más de 15 años de experiencia en consultas personales y facilitación de grupos. Es coach ontológico certificado y especialista en psicoterapia corporal. En su práctica combina técnicas de integración mente-cuerpo con una visión humanista de la terapia. Les quiero comentar que al grado tal que es tan especial esta terapia que muchos de sus pacientes le llaman Vicenterapia. Desde el 2005 se interesa en el trabajo de integración de lo onírico con los procesos como oportunidades de crecimiento personal y autoconocimiento profundo. También posee amplia experiencia en tanatología y psicooncología. En el año 2003 le fue otorgado el mayor reconocimiento de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, ABEPSI, el Premio Nacional en Psicoterapia por su trabajo de investigación y coordinación de equipos en la asistencia psicológica de personas al final de la vida. Y precisamente es ahora que Vicente nos va a hablar de este tema en el que se ha estado especializando los últimos meses, la integración de sueños para la vida como herramientas de autoconocimiento y prospectiva personal. Muy importante el tema, muy importante lo que vamos a ver y vivir. Les quiero comentar a nuestro público que está presente que por razones técnicas Vicente se encuentra en otro estado de la República. Tuvimos que hacer una grabación primera, que es la que vamos a poner enseguida. Vicente está con nosotros de cualquier forma para que después de la grabación pueda contestar a sus preguntas. Así es que si pueden ir poniendo precisamente
en el chat sus dudas, sus comentarios. Vicente estará atento a ellos para contestar en cuanto termine la grabación y ustedes tengan algunas dudas. Sí. Así es que, Vicente, bienvenido. Sí. Mucho gusto que estés con nosotros. Es realmente un placer. Y le pediríamos a Rodolfo que iniciara Sí. con la grabación que tenemos a partir de lo que se ha manejado sobre sueños en tu especialidad. Sí, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Es un gusto de participar en este tema que al mismo tiempo, hablando de las herramientas de la vida, necesitamos herramientas que estén al alcance. Y es una herramienta que está allí cada noche a los que duermen bien. Es accesible, no necesitamos más nada, no necesitamos comprar nada, no necesitamos ir a ningún mercado para acceder a este conocimiento, y además me gusta mucho esta oportunidad de relacionarlo con la perspectiva personal y la capacidad de visualizar nuestros futuros con esta cosa natural, con esta función natural de los sueños. Entonces, los invito a que tomen sus notas y que luego que veamos el video podamos hacer cualquier pregunta que tengan en mente. Inclusive les invito a, si tienen sueños recurrentes, sobre todo, cosas que les han ocurrido en su vida onírica, que las podamos compartir y podemos conversar y comentar sobre esas experiencias, porque hablamos aquí, la palabra clave no es interpretación, hablamos de integración, de traerlo e integrarlo al resto de nuestra conciencia. Entonces, por eso el título de la charla está puesto muy a propósito de salirnos de esos esquemas interpretativos e irnos a un asunto que tiene que ver más con la vivencia de poder tener sueños. Un honor para mí compartir esta información que he venido trabajando desde hace muchos años. De hecho, este conocimiento de los sueños forma una parte importante de mi historia de vida, así que sin querer lo he estado acercando a lo que es el trabajo con los sueños, que en muchas partes del mundo se está despertando. Hay mucha investigación seria alrededor de los sueños, del soñar, y cómo es una corriente que nos ilumina sobre otros modos de pensar, otras formas de ver la realidad, y nos completa el cuadro que tenemos de la mente humana. Entonces, esta charla se llama Sueños, porque vamos a trabajar dos herramientas. Hablando de las herramientas para la vida, nos sirven los sueños para autoconocernos y nos sirven también para trazarnos una ruta del futuro, una perspectiva del futuro, aprovechando este tema que estamos dentro de la propuesta del seminario de prospectiva de la UNAM. Entonces avanzamos la siguiente diapositiva y estamos viviendo un mundo particular. Esta fotografía es de Ciudad de México hace unos meses. Así lucían las calles de Ciudad de México hace apenas el principio de año. Pero todo eso vino a cambiar inesperadamente y vamos a ver la siguiente diapositiva, que es una imagen que muchos de ustedes ya conocen. Este es un modelo del coronavirus COVID-19 que nos está cambiando la historia y, entre otras cosas, hizo que reflexionáramos sobre las nuevas herramientas que necesitamos para la vida. Este bichito microscópico ha hecho un cambio vertiginoso en el mundo, y de esas calles congestionadas en Ciudad de México pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Encontramos un panorama completamente distinto y calles vacías. Ahora recién estamos volviendo a la nueva normalidad, pero que el mundo a todo esto luce diferente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Y podemos observar en esta nueva orientación de las cosas que hay mucha incertidumbre, mucho miedo y nos asomamos a esta ventana nueva a ver qué hay allá afuera. Mucha gente que ha tenido que cumplir en diferentes partes del mundo la cuarentena sabe que se está enfrentando a una necesidad de cambio y se asoman como este señor a la ventana a ver qué está pasando. Por eso estamos aquí conversando que no solamente qué podemos hacer en el nuevo mundo, en el nuevo orden que estamos enfrentando, sino cómo podemos ser. Y justamente esta historia de los sueños nos acerca a cambios en nuestra manera de ser, de observarnos a nosotros mismos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y todo esto nos ha traído mucho estrés, que es obvio, de lo que están hablando todos los psicólogos, todos los psiquiatras, toda la gente que estudia el comportamiento humano y la mente humana, está hablando de qué voy a hacer con mi futuro. Por eso la prospectiva es tan importante para nosotros en este momento y tener herramientas de enfrentar este futuro y manejar la incertidumbre y el estrés que entra. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esto implica que nosotros estemos en unas condiciones también de observar nuestro entorno y quizás tomarnos más en serio la contaminación del planeta, todo lo que estamos produciendo como civilización y todo el daño que vamos a estar reevaluando con esta nueva perspectiva. De hecho, han surgido muchos mensajes de cómo el espacio, el aire ha descansado en este tiempo de receso de la actividad industrial y de la actividad frenética de muchas ciudades. Sigamos con la próxima diapositiva. Y bueno, necesitamos ayuda para todos estos desafíos. Hay una salida fácil que pueden ser los fármacos, el alcohol y quizás es una manera de correr la arruga, de llevar el problema más adelante. Y muchas veces recurrimos a estas soluciones por depresión, por ansiedad, nos hacemos dependientes de los fármacos. No tenemos cosas que son más cercanas, que nos ayudan a iluminar el camino hacia dónde vamos y que siempre la hemos tenido como algo que está allí cerca de nosotros, más cerca, imposible. Son todos estos mensajes que nos pueden llegar de una parte diferente de nuestra conciencia y con la cual nos encontramos cada vez que dormimos. Vamos a ver la siguiente diapositiva para mostrarles. Quiero ahora hablarles de una historia. En la siguiente diapositiva podemos ver también que hay muchas cosas que se nos ofrecen. Se nos ofrece el mercado, se nos ofrece distintos tipos de espiritualidad, se nos ofrece en este mundo, sobre todo ahora con el acceso que tenemos por internet. Gracias a eso estamos aquí conversando sobre los sueños, pero es un mundo que nos ofrece muchas cosas que a veces no sabemos cuál de todas tomar y agarrar como muestra esta figura. Vamos a la siguiente. Y quisiera entonces en este momento hablarles de una historia de encuentro. Así, los sueños nos aproximan no a una realidad externa, sino una realidad que tiene que ver con nosotros mismos. Nos levantan un espejo de lo que está pasando con nosotros como individuos y nuestra relación con todo el mundo.
Vamos a ver la próxima diapositiva. Entonces, tenemos los sueños como una vieja y antigua propuesta para un nuevo comienzo que nos está demandando los tiempos que vivimos. Los sueños como una propuesta para un nuevo comienzo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y ahora sí, en esta nueva diapositiva quiero hablarles de que vamos a utilizar esto en una herramienta convencional, pero a la mano, de dos aspectos fundamentales, como les decía al principio, de cómo nos pueden servir los sueños para manejar nuestro futuro y al mismo tiempo autoconocernos. Seguimos a la siguiente. Y abrir justamente esos brazos, como aparece en esta imagen, a un nuevo amanecer, a una nueva realidad que construimos desde nosotros mismos y puede ser un cambio más luminoso y de mayor bienestar para todos. Seguimos en la siguiente diapositiva. Y en ella vamos a recordar a uno de los genios de la humanidad que muchas de sus obras estuvieron inspiradas en imágenes surgidas de sus sueños. Y Shakespeare, el gran escritor clásico inglés, nos decía, esa frase que está allí, estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestro pequeño mundo está rodeado de sueños. Así que nos estamos empezando a internar con esta charla en una materia fundamental de nuestra existencia, que muchas veces tenemos ignorada o la colocamos marginada de nuestra vida diaria, aunque siempre va a estar presente, aun cuando no recordemos los sueños. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí sí quiero contar una historia. Esta es la historia de un niño que estuvo muy enfermo. De hecho, no sabían cuál era el origen de la enfermedad. Este niño tenía unas fiebres muy grandes. Ahora se conoce, por ejemplo, sabemos que estamos en el riesgo de una infección por coronavirus, pero en este tiempo, hace años, no se sabía qué es lo que pasaba con este niño que tenía unas fiebres muy altas, inclusive debido a esa enfermedad dejó de caminar y de hablar. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, por supuesto, lo llevaban a los médicos y en aquella época, a pesar de los exámenes disponibles, no se encontraba un diagnóstico exacto de qué le estaba pasando a este niño. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y sus padres, en el desespero de hallar una solución, empezaron a preguntarse cómo podían hacer para salvar la vida de este niño. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta historia encontraron a alguien que les dijo, ¿por qué no consultan sus sueños? Y le dieron la idea de hacer un pequeño ritual antes de dormir, utilizando una vela, utilizando un vaso con agua, y el resultado de esa noche, de esa invocación de los sueños, fue que, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, se apareció un médico en los sueños del papá del niño y le mostró en los sueños, en las manos, una casa. Y al mismo tiempo le dice el mensaje en el sueño de que había una necesidad de cambiar de casa. Vamos a la siguiente diapositiva. Eso fue hace muchos años.
Y quiero decirles entonces que algunos lo estarán pensando, ese niño que se salvó gracias a un sueño soy yo mismo. Por eso quería empezar con esta historia, porque todo lo que les voy a contar de la herramienta, pues lo he vivido yo en carne propia. Yo soy un científico, yo me formé en la química, que por cierto la química de los sueños es muy interesante. Y además, luego me tuve que formar como psicoterapeuta para explicar todas las cosas que pasaban en mi mente en relación a los sueños. Pero todo lo que les voy a explicar está pasada por mi biografía, y si yo no hubiese tenido un padre que confiaba en la posibilidad de que los sueños le dieran una respuesta, pues yo no estaría en este momento hablando con ustedes, ni todas las cosas que me han sucedido en mi historia hubiesen ocurrido, y el punto crucial para ese cambio fue un sueño. Así que, de alguna manera, para los escépticos, puedo decirle con toda seguridad de que confiar en la información que un sueño nos puede traer puede ser, de hecho, un cambio fundamental y esencial hasta salvar una vida. Seguimos en la siguiente diapositiva. Entonces, dicho eso, apuntamos a la primera característica que pueden tener los sueños, cómo acceder a una sabiduría, a una conciencia que permite una sanación, y es mi caso, y es entonces una primera cualidad de los sueños. Entonces, ustedes en este momento que me están oyendo se preguntarán, ¿vale o no la pena poner atención a los sueños como herramienta para nuestra vida? Y la respuesta la tienen ustedes. Yo tengo la mía, solamente les presento mi caso. Sigamos con la próxima diapositiva, por favor. Y sobre todo, en mi caso también, los sueños me han permitido autoconocerme, saber quién soy, porque, como decían muchos psicólogos, y la historia de la psiquiatría, los sueños revelan parte de nuestra conciencia y muchas veces cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Seguimos con la próxima diapositiva. Y entre todas esas herramientas y a conectar con la prospectiva, justamente quiero hablarles en la próxima diapositiva, que vamos a ver, de que los sueños no son tan sencillos de traducir. Muchas veces nos traen imágenes cambiadas, distorsionadas, como con esta imagen que nos presenta un retrato al revés. De manera que es necesario, esa es una dificultad, por eso mucha gente los abandona como fuente de información, que muchas veces no entendemos el ángulo que nos presenta los sueños. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Y esta imagen acá es de un filósofo oriental. Este es Lao Tse soñando con una mariposa. Y como todo filósofo, él se preguntaba entonces, si yo estoy soñando la mariposa o es la mariposa que me sueña a mí. Introduciendo un tema filosófico interesantísimo que los científicos retomamos muchos siglos después, que es la realidad y la perspectiva de la realidad, cómo cambia, cómo tenemos una naturaleza según desde el punto de vista donde observamos. ¿Son los sueños realidad o son simplemente una cuestión ilusoria? ¿O somos, como decía el escritor Calderón de la Barca en el siglo de oro español, en el siglo XVII, que decía, la vida es un sueño? Seguimos a la próxima diapositiva. Y haciendo un viaje en el tiempo, quería mencionar estos
jóvenes, bueno, ya no jóvenes, pero en aquella época de esta fotografía, llegaron a ser súper conocidos en el mundo y también cambiaron la historia de la música en el mundo, con dos canciones en particular muy importantes, las dos canciones derivadas de sueños. Una de ellas, Yesterday, la canción más versionada de la historia, fue concebida a través de un sueño que estuvieron los Beatles, y luego la canción Let It Be. La canción Let It Be fue escrita, hecha a finales de los años 60 y marcó un antes y después. De hecho, si ustedes ven la historia de los Beatles, fue el último disco que ellos grabaron juntos. Porque esa palabra Let It Be viene de un sueño que tuvo Paul McCartney, ese que aparece sentado en esta fotografía. Él tuvo un sueño con su madre. Su mamá se llamaba Mary, y en el sueño se le aparece y le dice esa frase, Let It Be. Por eso que en la canción dice palabras de sabiduría y repite el estribillo, Let It Be, déjalo ser, déjalo ser. En ese momento, a pesar de toda la fama, de todos los triunfos de los Beatles, estaban pasando por unos momentos emocionalmente difíciles. Ellos no se entendían entre sí, y entonces Paul McCartney escribe esta canción y toma la decisión de dejarlo ser, de dejar que toda esa fama se pueda pasar a otra época, y en ese momento los Beatles se disuelven, dejaron ser el próximo paso. Entonces, esto es una anécdota que nos va mostrando cómo muchas cosas que no sabemos han cambiado el curso de la historia, por lo menos en este caso de la música, y que vienen de tomar decisiones a través del sueño. Vamos a la siguiente diapositiva. Si Paul McCartney lo pudo utilizar para tomar una decisión de ese tamaño, también nosotros mismos podemos, y esta es la idea de procurar esta charla, este taller, resolver problemas complejos en nuestra vida realizando un poco más de atención a los sueños, y ya vamos a hablar también de cómo hacer eso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y como yo soy investigador en química, en eso me formé durante muchos años, y descubrí en la historia de la química muchas cosas que tenían que ver con el desarrollo de la ciencia y con los sueños. Esta imagen acá correspondan a uno de los padres de la química moderna, y es Dmitri Mendeleev, que era un ruso, que además era un hombre genial. No solamente sabía de química, sabía de agronomía, sabía de negocios, sabía de economía. Era una persona excepcional, como una especie de Leonardo da Vinci del siglo XIX. Bueno, este señor, procurando entender cuáles eran las relaciones subyacentes, los elementos que se encontraban en la naturaleza, estaba detrás de la pista y decía, es que hay una relación, hay algo que hace que los elementos tengan sus propiedades, y no sabía qué. Estábamos hablando del siglo XIX, donde no habían todos los instrumentales que existen para observar los átomos, no se tenía la teoría atómica completa, no se sabía que existían los protones, los electrones, etcétera, etcétera, que ahora cualquiera que haya hecho la prepa sabe la estructura atómica. Bueno, eso no se conocía. Y sin embargo, este hombre en 1869, a través de un sueño, donde quedó rendido, estaba obsesionado por encontrar una respuesta, se queda rendido y empieza a soñar con cubos, que estaban los nombres de los elementos en él, y que los cubos se ordenaban delante de sus ojos y hacían una sucesión perfecta de cómo era la sucesión de los elementos químicos en la tabla periódica. Y así, a través de un sueño, para los que no lo sepan todavía, se creó
un mapa del universo y un entendimiento temprano de cómo funcionaban todos los elementos químicos que existen conocidos en la Tierra. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el resultado de ese sueño fue algo parecido a esto. El ordenamiento de todo lo existente en el universo y entenderlo. Esto fue un gran avance en la humanidad. Si el señor Mendeleev no hubiese tenido este sueño, la historia, nosotros ahorita no estaríamos hablando por esta computadora, no tendríamos conexiones digitales, porque no se entendería cómo funcionaba la química de los elementos. Y fue a través de este gran descubrimiento, anticipándose Mendeleev por decenas de años al descubrimiento del átomo, pero adelantando también el uso de las propiedades de los elementos químicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, todos los que queremos estudiar los sueños y ponerle atención, estamos en gran compañía de genios. Precisamente, hay una área del cerebro que está muy activa durante el tiempo que permanecemos durmiendo, que es el hipocampo, que está en el centro, está en el medio del cerebro. Esa área tiene gran actividad y ahora con resonancia magnética se ha podido medir justamente en el momento que estamos dormidos y tenemos los sueños. De manera que los que piensan que soñar es de alguna manera suspender la actividad cerebral se equivocan. Se suspende parte de nuestra actividad fisiológica, la respiración se aquieta, los latidos del corazón, pero hay una parte del cerebro que es como si entrara en una revolución, en un fenómeno de intensidad, una frecuencia de onda muchísimo mayor, y así entonces se han hecho grandes descubrimientos. Y les sigo hablando de la química. Augusto Quetelet, que es un químico alemán, más o menos por la misma época que Mendeleev, curioso, formula la tabla periódica de los elementos. Este señor descubre la estructura atómica del benceno, que está allí. Es un anillo con 6 átomos de carbono, y esto no se sabía. Acuérdense que no teníamos instrumentos de medición, pero sí sabían el comportamiento del benceno con el frío que se almacenaba y en el fondo de las bombonas de gas, y ahí se descubrió este elemento nuevo del benceno. Señor Quetelet, el químico Quetelet, soñó con una serpiente, así como sale en la imagen, soñó con una serpiente que se mordía la cola. Y él observó cómo los átomos danzaban alrededor de esa serpiente y se organizaban. Y así llegó a la estructura de los enlaces compartidos del benceno y se pudo empezar una nueva era para la humanidad de la química que se conoce ahora como química orgánica. De manera que a este sueño le debemos también toda la industria petrolera, le debemos todo lo que vino después de los plásticos, todos los usos de los solventes. Y toda esta maravilla fue gracias a la compresión de una estructura atómica que vino inspirada por la traducción de un símbolo. Fíjense que él no soñó sino con el símbolo de la serpiente, pero su inteligencia lo hizo conectar con el modelo de la molécula de benceno que estaba buscando. Seguimos adelante. Por eso muchas veces cuando las personas me comentan, no, los sueños son simplemente algo que ocurre mientras dormimos, son imágenes sin sentido, pues solamente les digo que revisen la historia y la evidencia científica. Estamos hablando entonces de gente muy escéptica sobre cosas extrañas de la mente, pero que a su vez lo hicieron. Y así muchos premios Nobel también. Einstein fue inspirado en sueños. Muchos premios Nobel que descubrió la insulina, también estuvo inspirado en un sueño con su madre. Entonces, vamos a hablar de las propiedades de lo que llamamos oniromancia. Todas las mancias son a veces conjeturas, son a veces especulaciones, son a veces fraude, pero hay una
lectura del futuro, de las posibilidades del futuro que podemos hacer de nosotros mismos, sin que nadie nos vaya a leer las cartas, son observar también los sueños. Y vamos a ver ejemplos de esta oniromancia o de los sueños premonitorios que sí existen. Vamos a la siguiente diapositiva y usarlas. Los sueños premonitorios pueden ser como un paraguas que nos avisa, que nos da avisos de posibles eventos futuros. Y estoy seguro que cuando se hagan los reportes, vamos a tener mucha gente que haya dicho que esta crisis que vivimos estaba de alguna manera en los sueños. Una de las cosas de los sueños premonitorios que a veces no sabemos que son premonitorios hasta que ocurren, porque entonces podemos conectar con las imágenes que habíamos previamente visto en los sueños. Y para los que no crean que los sueños premonitorios existen, les voy a dar unos pequeños ejemplos de la historia. Vamos al siguiente diapositiva, por favor. Y una bien famosa es bíblica, es José. José, que estuvo con el faraón, que está narrado en la Biblia, fue un hombre muy influyente, llegó a ser el hombre con mayor poder en Egipto después del faraón, y ese puesto se lo ganó gracias a su posibilidad de interpretar los sueños. Y todo aquel que revise la Biblia puede ver cómo José predijo al faraón en manera simbólica que había soñado con unas vacas gordas, con 7 vacas gordas, que luego se devoraban o eran devoradas por 7 vacas flacas. Y en este sueño premonitorio del faraón, que era el encargado, obviamente los faraones eran los que dirigían el país de Egipto, José lo pudo mirar en ese espejo inverso, como estamos, y interpretó las vacas como algo de la alimentación. Dice, les dijo al faraón que vendrían 7 años de abundancia, pero que luego vendrían 7 años de vacas flacas. De hecho, eso es de donde viene la expresión, ahora vienen las vacas flacas, justamente de esa imagen de un sueño del faraón que interpretó José y que le permitió predecir 14 años de lo que vendría en el futuro. Y así fue, se prepararon los 7 años de vacas gordas, de prosperidad, para enfrentar la hambruna que sucedía 7 años después. Y vamos a la siguiente diapositiva con otro ejemplo, por favor. Este señor es un filósofo de la época de la Inquisición, terminando la etapa del medioevo. Giordano Bruno, algunos lo conocerán, era un gnóstico y un visionario. Giordano Bruno tenía sueños muy extraños y en uno de sus sueños él soñó que volaba por el universo y encontraba en ese sueño que el Sol, estamos hablando de la época que pensamos que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo. Y este señor soñaba que podía asomarse al universo y ver que el centro del sistema solar, esto mucho antes que Galileo y Copérnico hablaran de la astronomía que conocemos ahora, él sabía que el sistema solar, que la Tierra no era el centro del universo, que el Sol era una estrella y que esa estrella era solamente una de muchos soles que existían. Entonces ustedes se pueden imaginar este señor Giordano Bruno en Italia, en el medioevo, diciendo que había soñado esto. Obviamente fue tomado como un hereje, como que no se podía contradecir las palabras sagradas, que sabíamos todos que la Tierra era plana y que el Sol era una estrella, que esa era la que había, y que todos los demás eran simplemente luminarias, pero solamente teníamos el Sol. Entonces, la palabra de este señor, a través de su visión, fue muy cuestionada y
como él no se quiso retractar, la llevaron a la hoguera y Giordano Bruno fue uno de los mártires de los sueños y muere entonces quemado en la hoguera del medioevo italiano. Vamos a la siguiente diapositiva. Por tener ese sueño premonitorio. Otra personaje histórico que está muy bien documentado. Esta es una soñadora que vivió en la España de Felipe II, en la época también de Inquisición, cuando España dominaba todo el mundo conocido, siglos después, obviamente México como colonia, Latinoamérica como colonia, y tenía además España colonia en casi todas las latitudes en África, de manera que era un momento floreciente de España, y esta señorita muy joven se atrevió a decir que el imperio español iba a caer, que iban a suceder muchísimos cambios y que en los sueños ella veía que Felipe II, el gran emperador de ese tiempo, se equivocaba en la toma de decisiones. Luego ella desapareció misteriosamente, pero su pensamiento contradijo todo lo que habían dicho los economistas, los políticos de aquella época. Lucrecia de León. Vamos a la siguiente diapositiva. Son todos estos ejemplos de cómo los sueños premonitorios han existido. Y uno de los más famosos es la historia de Abraham Lincoln, el presidente él era el presidente número 16 de Estados Unidos. Él soñó que se levantaba de su cama y veía que todo el mundo estaba llorando. Entraba a una sala particular de la Casa Blanca y veía un féretro, un ataúd, y pregunta a quién lloran. Y le dicen a él que ha muerto el presidente. O sea, que el que estaba en el féretro era él mismo. Bueno, sorpresivamente este sueño fue contado a sus guardaespaldas, fue contado a diferentes personas, de manera que hay escritura exacta de los detalles de este sueño, y algunos dirán que es coincidencia, pero 10 días después muere asesinado Abraham Lincoln y fue velado en el mismo sitio de sus sueños, en el mismo tipo de escena que él había visto de sí mismo en los sueños. Entonces, una explicación científica, bueno, es que es un presidente, siempre va a tener a morirse, puede tener sueños de que lo matan, pero digamos que aparte de esa posibilidad de coincidencia que está, no la negamos, llama mucho la atención todos los detalles exactos de cómo se repitió en la realidad lo que había Abraham Lincoln contado de su sueño con la muerte. Seguimos en la próxima diapositiva. Si todos estos personajes de la historia pueden utilizar los sueños, la pregunta es, ¿por qué no nosotros? Adelante con la próxima diapositiva, por favor. Otro gran personaje que tuvo un sueño premonitorio 3 días antes de la gran derrota que tuvo Napoleón en Waterloo. Cuando estaba en el éxito total, en su apogeo, Napoleón, pues tiene una gran derrota y había soñado él con un gato negro. El gato negro después se hace como una imagen, sin embargo, es injusto con los gatos negros, pero era un símbolo para Napoleón Bonaparte de que podía suceder algo contrario a lo que él estaba esperando, y eso sucedió justamente en la batalla de Waterloo. Seguimos en la próxima diapositiva. Y otra de los sueños premonitorios mejores documentados, hay libros enteros sobre los sueños premonitorios en el Titanic, tanto de gente que se embarcó como hubo testimonios de gente que no quiso montarse en el barco, que curiosamente y paradójicamente lo llamaban el insumergible, y se sumergió, como sabemos ya la historia, por un iceberg que chocó, pero no solamente se le llamaba el insumergible, también en la publicidad se le llamaba el barco de los sueños.
Entonces, fíjense que si era el barco de los sueños, porque mucha gente, extrañamente, muchos personajes, músicos, gente que abordó el barco, gente que no, como les digo, soñaron con la tragedia antes que ocurriera. Y eso está perfectamente documentado. Inclusive hay gente que no se quiso montar y notarió, luego tuvo que notariar porque perdían el pasaje para poder reclamar algo de lo que habían gastado en el pasaje. Entonces iban al notario y daban constancia de que ellos no querían montarse por una intuición que tenían, por una premonición de que algo iba a pasar con el barco. Bueno, murieron 1.800 personas en algo que sí hubo mucho registro de esa posibilidad. Seguimos con la siguiente. No quiero entrar en detalle, pero esto sería nada más, lo del Titanic sería nada más para entrar en una charla dedicada nada más en lo que pasó al Titanic y cómo la gente percibió a través de sueños lo que iba a pasar. Entonces estamos hablando de la posibilidad de acercarnos a nuestra intuición a través de los sueños. Y fíjense que la palabra intuición, ahí lo escribo, viene del latín intueri, que significa mirar hacia adentro. Entonces, ¿qué manera más sencilla tenemos de mirarnos hacia adentro, de ver el escenario interno cada vez que ponemos atención a nuestros sueños? En este mismo seminario se va a hablar de la inteligencia intuitiva, en otro de los talleres se va a hablar de la inteligencia intuitiva como una de nuestras capacidades anticipatorias. El ser humano es un hombre prospectivo. Quiere decir, nosotros somos en la humanidad, perdón la redundancia, somos seres que tenemos la capacidad de anticiparnos naturalmente a lo que sucede. Y la intuición forma parte de esas capacidades anticipatorias de nuestra inteligencia prospectiva, que justamente es una de las cosas que nos diferencia del reino animal en general. Entonces, ¿qué es la intuición? La intuición es saber qué va a pasar de una manera no razonada de manera convencional. Vamos a la próxima diapositiva, porque hay diferentes formas de razonar. Y este hombre que murió ya no nos acompaña, pero que no se puede tildar de que era poco inteligente, Steve Jobs, tiene esta frase, esta sugerencia. Dice, sigue tu intuición, haz las cosas que te gustan, aunque de momento no sepas por qué te atraen. No te cortes las alas. De manera que la intuición es una manera de adelantarnos y de tomar decisiones a través de cosas que nos atraen y muchas veces no sabemos por qué. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces los sueños y la intuición nos conectan con nuestra parte interna y con lo que llamamos el inconsciente. Que no es Freud, que como muchos creen que introduce el término inconsciente, ya se había sido visto décadas atrás, pero Freud es el gran médico y psiquiatra que cambió también la historia de la humanidad, puso en evidencia de cómo el inconsciente se manifestaba a través de los sueños. Y que ese inconsciente, así como el sueño de Kelule, que aquí lo vuelvo a poner, la serpiente que se muerde de la cola, no tiene un pensamiento lineal, como la flecha que pueden ver allí en azul, sino que es un pensamiento circular, sistémico, que ve nuevas conexiones entre los elementos que estamos contemplando. Vamos a la siguiente diapositiva. Y hablando de ciencia, y para que todo esto no quede como una conjetura, vamos a recordar este gran postulado de la mecánica cuántica, que es el experimento, el modelo del gato de Schrödinger. Algunos de ustedes lo conocerán, otros no. Pero esto deviene de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que empezaron a comprender la realidad subatómica, los electrones, los protones, y empezaron a entender que a nivel
atómico, la realidad se mueve por probabilidades. La mecánica cuántica lo que hace es estudiar matemáticamente las probabilidades, las partículas subatómicas. Entonces, Schrödinger se hace una pregunta, se llama la paradoja de Schrödinger, o el gato de Schrödinger, porque resulta que él se ingenia un sistema de pensamiento en el que dice, bueno, hay un gato encerrado en una caja. Ese gato tiene un veneno tóxico en la caja que se activa debido al comportamiento de una partícula radiactiva. Es decir, vamos al mundo atómico, subatómico. Esa partícula radioactiva tiene posibilidades de liberarse el 50% y el 50% de no liberarse. De manera de que en el átomo esas dos posibilidades existen simultáneamente, liberarse y no liberarse. Entonces entramos al terreno de la cuántica, el terreno de las realidades múltiples. Si la partícula radiactiva se libera y hace que se libere el veneno, el gato se muere, pero si no se libera, el gato no muere y está vivo dentro de la caja. Por lo tanto, llegamos a esta paradoja, que en términos cuánticos, el gato dentro de la caja está vivo y está muerto al mismo tiempo. Las dos realidades existen simultáneamente. Son las realidades que después se especula que se llaman paralelas. Esto viene de la física y viene de cosas muy, muy serias matemáticas en las cuales cuando un observador no está interviniendo un sistema, las realidades pueden coexistir. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el gato de Schrödinger puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Esto no tiene razón en nuestra mente lógica, pero sí en la mente cuántica, en el pensamiento matemático cuántico, donde hay superposición, lo que se llama es la superposición de las realidades. Mientras nosotros nos veamos dentro de la caja, el gato existe vivo y existe, o no existe, o deja de existir y está muerto al mismo tiempo. Las dos funciones probabilísticas son verdaderas. No es una ni la otra, sino las dos simultáneamente. Entonces, ¿qué sucede con los sueños? Los sueños son superposición de realidades. De hecho, la mente funciona en el terreno de conexión del cerebro cuando está soñando, funciona exactamente como la caja de Schrödinger, con todas las posibilidades. De manera que si queremos contemplar los sueños como una herramienta prospectiva, lo que nos presenta son escenarios posibles. Vamos a la siguiente diapositiva. Toda esta charla yo la estoy construyendo en función de las personas del Seminario de Prospectiva de la UNAM que pueden estar también observando. Hay metodologías prospectivas muy específicas que se enseñan en la UNAM, y estas son maneras de ver la creación de escenarios a través de las imágenes oníricas que pueden ver. Entonces, en la prospectiva, igual que en el sueño, estamos haciendo ensayos probabilísticos de lo que puede ocurrir. Y así podemos ver los sueños. En los sueños hacemos ensayos de cosas que pueden pasar. Hay gente que sueña con un tsunami y después el tsunami ocurre, hay gente que sueña con un terremoto y después el terremoto ocurre. Si lo queremos ver desde el punto de vista científico, eso no son solo posibilidades. Y podemos decir, es una coincidencia que soñaste con el terremoto de México en el 2017 y luego vino un terremoto. Bueno, es una coincidencia, pero además es un ensayo emocional, porque esa persona que tuvo ese sueño se estuvo preparando días antes, posiblemente, con una cosa que luego, vamos a decir, entre comillas, coincidencialmente, se produjo. Entonces, ¿los sueños qué son? Los sueños son ensayos de naturaleza probabilística que nos permiten prepararnos emocionalmente para un evento. Si lo contamos y se convierte en premonitorio, puede ser, pero de manera científica simplemente vemos como en esa caja donde estamos de los sueños, las posibilidades, todas las posibilidades existen, todos los escenarios existen y podemos soñar con ellos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente diapositiva.
Y pasando a otro aspecto que no quiero dejar de mencionar de los sueños, hablamos de los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son aquellos sueños donde el soñante sabe que está en un sueño, de manera que tiene una percepción distinta de la realidad. Y este tipo de sueños son muy apreciados por los orientales. ¿Por qué? Porque en la mente, sobre todo en el budismo, tiene una preponderancia. Los monjes budistas dedican toda su vida a estudiar la mente, a estudiar los procesos mentales y se inspiran en los sueños lúcidos para ganar la lucidez mental. Vamos a la siguiente diapositiva. Ellos dicen que realizar los sueños lúcidos te entrena para tener una mayor lucidez de tu conciencia en general, mayor lucidez del momento presente, mayor inteligencia y en el momento de la muerte estar consciente de la transición de una vida hacia otra según la tradición budista. Por eso es que le dan tantos énfasis a este tipo de sueños que son posibles. Algunos de ustedes que están escuchando a lo mejor no solamente han oído de los sueños lúcidos, sino que los han experimentado. Y yo también puedo, en mi testimonio, dar fe de que es así. Yo he tenido muchísimos sueños lúcidos y un gran porcentaje de mis sueños, después de que lo he venido trabajando por muchos años, tienen la característica de sueños lúcidos. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, hablando de psicología, los sueños nos presentan un autorretrato de regiones que en la vigilia, regiones de nuestra mente que en la vigilia no tenemos tan presente. Vamos a la siguiente diapositiva. Todo esto está siendo estudiado en este momento en muchas universidades, por ejemplo, la Universidad de Vancouver, en Canadá, en Toronto también, en muchas universidades americanas que están estudiando ahora con resonancia magnética y otras herramientas modernas qué hace el cerebro durante el sueño. Pero Freud, a finales del siglo, perdón, a principios del siglo pasado, nos habla de la importancia de los sueños como la vía de acceso más importante a las partes desconocidas de nuestra mente. De manera que no necesitaba Freud todo este descubrimiento de las neurociencias y toda esta instrumentación que tenemos ahorita para saber que los sueños iluminaban la forma en que nuestra mente profunda trabaja. Vamos a la siguiente. Y una de las cosas que sabemos ahora, que si dividimos el cerebro y el funcionamiento cerebral por funciones, la función inconsciente es toda esa área que está en color café allí. El 95% de nuestras funciones mentales son inconscientes. Solamente el 5%, esta que estamos utilizando para recibir la información de este taller y la que yo estoy usando para hablar con ustedes, es apenas el 5% de todas las funciones, o menos, hay gente que dice que es 3% de todas nuestras funciones mentales. Y sobre eso hacemos todo un sistema. Muchas personas creemos que todo se puede ver a través de ese pequeño porcentaje de nuestra mente y dejamos ignorado el gran espacio de nuestra mente no consciente. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, una de las cosas que descubrió Freud y que, digamos, contradice lo que muchos dicen, porque muchos mencionan que, bueno, no se pueden trabajar los sueños, ni se puede sacar información porque no nos acordamos de los sueños. Pero allí Freud tiene una respuesta interesante. Dice, mucho de lo que no recuerdas de tu sueño es porque está reprimido en nuestro fondo inconsciente. De manera que el olvido de los sueños también habla. Todo lo que olvidamos habla de lo que no queremos recordar. Y así es importante esta mención a esta idea de Freud, porque Freud no solamente
nos hablaba de la interpretación en su época de los sueños. Ya hemos dejado la interpretación de los sueños y hablamos de otras cosas, además de la interpretación, es la integración y convivir con los sueños, con los mensajes de los sueños, no solamente interpretarlos. Pero Freud apunta a esto. Para aquellos que dicen, no, los sueños no son importantes porque no me acuerdo de ellos. Bueno, ese no acordarse de los sueños también habla de un contenido reprimido que está en el inconsciente y que está allí por una necesidad. Entonces seguimos a la siguiente diapositiva. Los sueños que no se recuerdan en la terminología de psicología del soñar se llaman sueños blancos, los sueños no recordados. Y luego Jung, que fue un gran aporte, que nos habla no solamente del inconsciente personal, sino del inconsciente colectivo. Hay una mente también inconsciente que compartimos y que es de manera extendida en toda la humanidad. Nos decía que el sueño es la puerta escondida del más íntimo santuario del alma. Lo dicen de manera poética, pero de manera contundente. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Y la función principal de los sueños, esto es muy importante, es restablecer nuestro equilibrio psicológico. Ahora, los últimos avances en neurociencias nos permiten observar que las personas que por alguna enfermedad dejan de soñar, o sea, la parte del cerebro del hipocampo que produce las imágenes oníricas, de alguna manera tiene una disfunción, son personas que a los poco tiempo pierden la razón, tienen demencia o pierden las funciones de la identidad del yo. O sea, las personas que no sueñan de nada por una función cerebral que no está trabajando, se psicotizan. Eso lo sabemos ahora. Pero Jung hace muchas décadas nos dijo que justamente la función principal de los sueños es restablecer nuestro equilibrio psicológico y nos compensa, nos resuelve todo aquello que no podemos resolver de manera consciente. Vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva es una imagen de esta posibilidad de creación de nosotros mismos que tenemos a través de los sueños. Por consiguiente, quiero hablarles entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué podemos hacer si de alguna manera toda esta argumentación histórica y científica que les estoy presentando les llega de alguna manera y les despierta curiosidad? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Vamos a la próxima diapositiva. ¿Cómo podemos hacer para crear nuestra nueva realidad? Asomarnos a la posibilidad de mirar nuestro mundo inconsciente, como esta imagen levantando una cortina y descubriendo una realidad igual o diferente a la que vemos de este lado de la conciencia. Seguimos a la próxima diapositiva. Y mi propuesta como psicoterapeuta va en 3 pasos. Aquellos que quieran, luego voy a dejar mi página donde trato los sueños que tengo, le voy a dejar la referencia, pero aquellos que quieran más experimentar sobre este método que se basa en 3 etapas. Primero, desarrollar la atención del sueño, empezar a recordarlos mejor. Hay técnicas para registro de los sueños, hay técnicas para sistematización de los símbolos de los sueños. Y una vez que podemos poner atención, el siguiente paso no viene a la interpretación, sino para experimentar. Así como la intuición nos pide hacer cosas que muchas veces no sabemos por qué o para qué, asimismo los sueños nos demandan acciones específicas. Cuando ponemos atención en los sueños, podemos descubrir en su tejido acciones, sugerencias de cosas que podemos realizar en nuestra vigilia para completar y compensar nuestras experiencias en general. Los pasos para atender, experimentar e integrar los sueños son un procedimiento que yo he venido desarrollando a través de los años para sacar provecho a todo este contenido que venimos hablando.
en los casos particulares. Lo primero que tenemos que hacer es atenderlos, empezar a aumentar la memoria de nuestros sueños, que es posible siempre que le pongamos atención. Solamente con decir voy a poner atención en los sueños, empezamos a tener mucho más recuerdo de esta información. De hecho, la gente que participa en los talleres que yo doy, me empieza a decir yo que al principio del taller no recordaba nada de mis sueños, empezando a dialogar con mi hacedor de sueños, con mi contenido inconsciente, ahora más bien no sé qué hacer con tanta información que me llega de los sueños. Hay mucha gente que naturalmente lo hace, mucha gente que naturalmente tiene recuerdo de los sueños, pero los que no, se puede trabajar la atención de los sueños y desarrollar todo un sistema de un lenguaje que es propio de nosotros mismos y que podemos empezar a hablar como un idioma que estamos aprendiendo, así como un idioma que no conocemos, que empezamos a saber cuáles son sus palabras, cuáles son sus sonidos, cuáles son las frases que constituyen ese lenguaje. Luego es necesario experimentar. Y esta experimentación tiene que ver mucho con la imaginación y con la intuición, porque los sueños están allí para proponernos acciones en el mundo vigílico. Entonces, esa es una gran etapa, no de interpretación, sino de experimentación con el contenido onírico y que nos permite accesar de una manera diferente a esta inteligencia prospectiva que todos tenemos, para luego entonces hacer la integración, hacer las conclusiones. ¿Qué estoy aprendiendo de esa experiencia que se deriva de atender el sueño y de integrar las sugerencias que el sueño me hace de una manera de completar mi experiencia vital? Sigamos a la próxima diapositiva. Entonces, una manera, un recurso que tenemos para acceder a todas estas etapas es trabajar los sueños en grupo. Y los sueños se pueden trabajar de manera individual, son muy difíciles de trabajar. Es más fácil trabajar con alguien que te guíe a establecer ese lenguaje propio. Cada quien tiene su lenguaje porque cada inconsciente trabaja de manera particular. ¿Por qué? Porque el inconsciente ha grabado, nuestra mente inconsciente ha grabado todo lo que ha ocurrido en nuestra biografía de que estábamos en el vientre materno. Toda la información está guardada en nuestra mente inconsciente y de allí surge. Por lo tanto, trabajarlo por nosotros mismos es posible, pero es muy difícil. Pero con la guía de alguien, y especialmente de un grupo, podemos acceder a muchísima información contrastada que sería mucho más largo hacerlo a través del trabajo solamente personal, secreto e individual. Aunque esto requiere también de cierto coraje, porque los sueños van a revelar aspectos de nosotros que a veces no queremos conocer, pero que son necesarios para poder vivir una vida con plenitud y con todo el universo que comprende nuestra existencia. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí ya para casi finalizando, les quiero dejar escrito mi página donde coloco mucha información sobre el trabajo con los sueños. Insisto, no es interpretación de sueños, es trabajar los sueños, integrar esa parte de nuestra mente que produce los sueños. Y lo van a encontrar en Facebook con esa frase, en los sueños está la clave. O sea, ustedes buscan allí en el buscador de Facebook esa frase, en los sueños está la clave, y van a encontrar toda una cantidad de material que yo he ido colocando en estos archivos de hace muchos años. Allí van a encontrar reflexiones, historias de sueños, entrevistas, películas sobre sueños, y están todas disponibles en mi página. Para los que quieran se pueden suscribir y allí siempre voy a estar poniendo información nueva de la que ya hay. Vamos a la siguiente. No me queda más que invitarlos entonces en esta parte del taller a sus preguntas.
Inclusive si quieren contar algún sueño que tengan, que quieran comentar, termino esta sección del taller de herramientas para la vida, los sueños como autoconocimiento y herramienta prospectiva, con una oración. Esta es una oración que tiene 5000 años de antigüedad, porque el mundo ha pasado por diferentes etapas y hemos tenido diferentes relaciones históricas con los sueños, pero esas relaciones son muy antiguas. Y entonces esa oración de invocación de sueños nos dice: revélate a mí y hazme ver un sueño favorable, que el sueño que sueñe sea favorable, que el sueño que sueñe sea verdadero, que la diosa de los sueños esté a mi cabecera, que yo entre en el templo de los dioses, en la casa de la vida. Y espero que toda esta información sea de utilidad y entonces pasamos a sus preguntas sobre este seminario. Ok, entonces terminamos aquí, Rodolfo. Sí, profesor. Nada más déjeme. Estuvo largo, ¿no? Denme un momento. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Julio, por esta sesión, toda una clase sobre los sueños. Ya tenemos algunas inquietudes. Alejandra está levantando la mano. Vamos a ver qué nos quiere preguntar Alejandra, por favor. Muy buenas tardes, maestros, doctora. Solamente, pues sí entiendo que es el trabajo del subconsciente para seguir procesando todo lo que se estudia o se trabaja en el día. Yo tengo una duda muy específica. Hubo una época de mi vida que yo soñaba como si me durmiera y volviera a despertar en mis sueños y conociera mucha gente que nunca había visto en mi vida y que esa gente me platicaba sus historias, pero me llevaba hasta los lugares donde ella vivía lo que me estaba contando y generalmente eran historias muy trágicas, muy tristes. Pues yo me levantaba muy tensa, muy nerviosa siempre y fue por un periodo muy largo que yo soñé esto. Entonces, sí, pero, o sea, lo difícil para mí es que como si tuviera dos vidas, la vida real y la vida en los sueños. Y me causaba mucho pesar porque yo sufrí en el día de acordarme de las historias de las personas que me contaban en los sueños. Quería saber por qué, si sabe, tiene una respuesta, porque le he buscado mucho la respuesta y no la encuentro. Gracias. Sí, Alejandra, gracias por tu participación. Es muy interesante lo que narras. Yo te quería repreguntar algo para responderte mejor. ¿Hace cuánto tiempo tuviste ese periodo de sueños? ¿Hace 10 años, 5 años? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y qué edad más o menos tenías? Sí, pues yo tenía como de los 28 a los 36, o sea, yo era recurrentemente, como hace 5 años. Ah, ¿cómo O sea, hace? no, pero, o sea, digo, no todavía, digo, duró 5 años y todavía el año pasado yo soñé esto, pues, o sea, tengo como un año que no, o menos, como 8 meses que ya no soñé esto, pero antes de eso fueron como unos, que de los 28 a los 35, algo así. Ok. O sea que Como, tuviste como 7 años en esta sí, actividad onírica que ha sí, ido sí, disminuyendo. Bueno, exacto. es interesante cómo los sueños también se conectan con nuestros ciclos vitales y en la maduración de lo que se sabe en la psicología, que es la maduración del yo.
Una cosa que es muy interesante es que los niños tienden a tener más pesadillas que los adultos, o sea, malos sueños y sueños terribles. Entonces, a medida de que el yo va madurando, esa consolidación de las distintas partes de nuestra mente hacen que los sueños se vayan haciendo más plácidos. Entonces, una de las cosas es que uno va elaborando en esa vida onírica, va elaborando también conflictos internos y se reflejan en las imágenes de los sueños. Entonces, es posible, no digo que sea así, pero es solamente una sugerencia, que estabas atravesando por un periodo durante esos años de un cuestionamiento interno, una consolidación de tus contenidos internos que venían de años anteriores. Y la buena noticia de lo que cuentas es que esos sueños han ido subsidiendo. Eso quiere decir que tu misma actividad onírica como decía Jung, ha compensado esos procesos y ahora te encuentras en otro nivel. Sin embargo, yo te sugeriría, si me aceptas la recomendación, que si no has llevado un registro, un diario de esos sueños, lo recuerdes, lo hagas ahora y lo tengas por allí. Porque posiblemente y esto ya es de perspectiva, en tu futuro ese mismo periodo te va a dar información sobre conflictos propios tuyos, intrapersonales. Pues. Entonces, la sugerencia es que hagas un registro de lo que te acuerdes y lo tengas a mano y estés digamos, atenta a lo que puede pasar. Y te vuelvo a enfatizar, lo bueno es que quiere decir que has superado esa etapa, digamos, de conflicto interno, lo has superado y por eso los sueños han cambiado. Eso es muy típico. A mí, por ejemplo, yo tenía un conflicto con mi abuela materna y tenía muchas pesadillas. Tenía pesadillas con el fin del mundo, hasta que ese conflicto no se reconoció en terapia. Yo no dejé de tener ese sueño con pesadillas, pero luego pude a través de mi trabajo conectar las dos cosas y los sueños desaparecieron completamente, las pesadillas desaparecieron completamente y era un asunto que yo tenía, porque mi abuela tenía una relación difícil conmigo, con la abuela paterna. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los sueños son espejos, lo que decía al principio, son espejos de nuestra vida. Muchas Espero gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, No, gracias tenemos a Lucio, que también está queriendo participar, y luego un comentario de María de los Ángeles. Lucio, por favor. Sí. Gracias, Guillermina. Felicitaciones, Julio. Algunos autores, inclusive Yuval Harari, lo comenta en algunas conferencias y en algunos libros, dice que la humanidad perdió su capacidad de inteligencia colectiva cuando dejó de recordar lo que soñaba. En perspectiva tenemos una gran dificultad enorme, que es los consensos colectivos, el que poner a la gente de acuerdo, ¿sí? Me parece maravilloso eso de los talleres de sueños, porque allí tendríamos tal vez el consciente subjetivo. Pero tenemos un amigo común, la doctora y yo, se llama el doctor Luis Ragno, que dice que lo que nosotros estamos ahora percibiendo como realidad, esa no es la realidad. La realidad es cuando estamos dormidos soñando. Sí, es lo que decía Shakespeare. Estamos hechos de la misma materia que los sueños. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, bueno, es muy interesante. Una de las cosas que los filósofos, como este filósofo coreano que mencionas, hemos perdido con la tecnología, puede ser, es el sentimiento de tribu. La tribu que somos y esas funciones de las tribus. Por ejemplo, en mi país, yo soy de Venezuela, todavía existen las comunidades tribales. O sea, son gente que vive en el sur de Venezuela como si estuviera todavía en la edad de piedra. Bueno, ahí están, ¿no? Y ellos tienen un desarrollo de comunidad muy grande, viven en viviendas colectivas y una de las cosas que hacen
es que con frecuencia, pues todas las semanas, podríamos decir así, se reúne la tribu a compartir los sueños. Se reúnen en los chabonos, que son las casas que tienen, para decir que ha soñado, porque ellos tienen conciencia de que el sueño es compartido y que lo que afecta a mi sueño puede afectar el sueño de la tribu. Por eso tienen esta costumbre. Asimismo, eso se repite a lo largo de todas las culturas antiguas. Y como yo mencionaba, hemos cambiado en nuestra civilización nuestra relación con los sueños. Hay momentos donde hemos tenido relación más cercana, como cuando con los griegos, Hipócrates decía que el buen médico tenía que saber analizar los sueños, y si no, no era buen médico. Que tenía que mirar al paciente desde sus sueños. Y así después se perdió por el oscurantismo en la Edad Media, se quemaba la gente, como también mencioné, por soñar. Y es ahora donde hay un renacimiento del trabajo con los sueños, gracias al desarrollo que ha tenido la neurociencia. Porque dice, pero es que aquí hay un funcionamiento de la mente que no hemos mirado durante mucho tiempo. Entonces creo que es el punto de rescatar justamente esas antiguas prácticas que son muy milenarias, muy viejas, pero que son modernas porque están en desuso. Entonces, muy de acuerdo con lo que comenta. Gracias, Julio. Muchas gracias, Lucio. María de los Ángeles pregunta que ¿qué te parece la técnica, si es que pudiera denominarse así, que sugiere Castaneda y dijo haberle enseñado don Juan para recordar los sueños? Y la explica, trabajar con la respiración, mover un breve tiempo la cabeza en sentido contrario a las manecillas del reloj y después concentrarse en las manos. Hasta ahí. Sí, claro. El inconsciente, o sea, las funciones inconscientes, o lo que yo llamo, a veces no me gusta llamar inconsciente porque es así como una categorización. Está el consciente, que es el que debe ser, ¿no? El solar, y el inconsciente, que es como el oscuro, ¿no? Como el escondido. Entonces, a veces los términos consciente e inconsciente son términos que conllevan a una semántica que no es afortunada. Entonces yo prefiero llamar que tenemos otra parte de nosotros que es la parte del hacedor de sueños. Y esa parte de nuestra mente, dentro de nuestras funciones que hacen los sueños, está muy vinculado con los procesos corporales. O sea, ya así como no tenemos una función mental nada más en el cerebro, también la tenemos en todo, en nuestras uñas, en nuestro estómago, en el nervio vago, etcétera, etcétera. Entonces, estos ejercicios de Castaneda, que me parecen a mí muy válidos, lo que incorporan en los movimientos, lo que llaman los pases mágicos, incorporan la activación de la somática. Entonces, también incorporan ese puente entre lo somático y lo psíquico. Por lo tanto, son cosas interesantes, son propuestas, así como Castaneda lo hacen otras personas. Y vuelvo a reiterar, se está retomando en muchas universidades este trabajo, y simplemente necesitamos la humildad de reconocer, bueno, nuestra ignorancia de muchas cosas que han estado allí mucho tiempo y que ahora la vamos a empezar a entender. En la perspectiva, yo visualizo un futuro donde tengamos más comprensión de nuestros procesos mentales, y en ello vamos a incluir la actividad onírica. Sí. Muy bien, muchas gracias. Evelyn Sape te hace un comentario de excelente, Julio. Muchísimas gracias por tan gran información. Lucio está aplaudiendo. Y tenemos también un comentario de Rebeca Cruz Santa Cruz, que dice, me parece interesante la propuesta. La parte que me llamó la atención es la que refiere a la paradoja de Schrödinger y la posibilidad de estar participando al mismo tiempo en varios mundos posibles. Y pienso que la definición de cuál mundo es el que aparece a la vista depende de nuestro contexto y de las decisiones que vamos tomando con base en razón e intuición. Exacto. Dos formas de conocimiento que se complementan. Hasta ahí el comentario. Solo que la razón convencional es como un embudo
que hace que esas restricciones, esa realidad que se manifieste, sea única y restringida. En el caso de que pensemos en la conciencia onírica como una conciencia circular, permite que existan realidades simultáneas. Y esto lo puedo ejemplificar muy sencillo. Yo como tengo ya hace muchos años de observación de mis sueños, he encontrado sueños en los que yo sé que estoy soñando y en el sueño me quedo dormido. De manera que yo tengo un sueño dentro de un sueño. Eso me sucede cada vez con más frecuencia, ¿no? Entonces, fíjense que dentro de la realidad del sueño estoy viviendo dos cosas al mismo tiempo, simultáneas. Estoy soñando, pero en el sueño que me quedo dormido también sueño otra cosa. Entonces, es como si no abriéramos la caja de Schrödinger. Estamos viendo el gato muerto y vivo al mismo tiempo, que sería un avance de la humanidad. No tenemos la capacidad esta que yo le estoy hablando, no tengo la capacidad de entender cómo que un gato va a estar muerto y vivo al mismo tiempo. Y la resolución es esa. Bueno, es que hay universos paralelos o cosas paralelas. Pero todavía no tenemos el sentido de razonamiento suficiente. Pero en el sueño, en ese razonamiento circular, sistémico, sí pueden pervivir. O sea, yo me acerco más a la realidad cuántica tal, no especulativa, sino matemática, en el estado onírico que en el estado despierto. Tengo más simultaneidad, y eso es un ejemplo. Entonces, hay muchas muchas puertas que se nos pueden abrir, inclusive a nivel de ciencia y de entender las paradojas cuánticas. Sí. Espero que ese comentario agregue a lo que están observando, pues. Patricia Mosquera, ¿quieres participar? Hola, Patricia. Abre tu micrófono, por favor. Sí. Patricia está en un sitio paradisíaco viviendo, que es en Aruba. Ah, muy bien. Por allá. No sé si quiere participar, no ha abierto su micrófono o nada más te saludó. Sí. Parece que te saludó nada más. Sí. Patricia, ¿quieres participar? ¿Aló? Hola, Patricia, gracias, Te bienvenida. escuchamos. Ok, saludos desde Aruba. Hola, Julio. Hola, muy interesante, demasiado interesante. Todos soñamos y a veces no sabemos por qué. Una connotación muy importante sobre el sueño. A veces yo a veces tengo sueños que se han realizado, ¿no? Con el tiempo los he visto muy, muy nítidos y eso me estremece porque digo, wow, es tremendo tener ese conocimiento más profundo de por qué todo esto. Entonces, yo creo que si ahondamos cada vez más en este campo onírico, yo creo que nosotros tendríamos un poder muy grande, digo yo. Sí, un poder. Así es, lo tenemos. Y en el marco de este seminario, que entra dentro de la prospectiva, simplemente ejercer nuestras capacidades anticipatorias. De hecho, vuelvo a mencionar esto para invitarlos al taller de mañana, que es justamente ocuparnos de desarrollar nuestras capacidades anticipatorias. Creo que también la anticipación de las cosas que vienen por razón, por intuición, por todas estas vías, separa las civilizaciones. Y ahorita es muy importante el desarrollo de esta perspectiva desde estos elementos, desde estas bases. Somos seres, porque hay mucha tendencia dentro del presentismo, de decir solamente tenemos que vivir el aquí y el ahora, pero eso es una falacia. Es imposible vivir sola, aunque es deseable solo por hoy, como los alcohólicos anónimos, es imposible vivir solo del presente, porque el presente también está hecho del pasado y del futuro. Cuando yo pienso en lo que me va a pasar mañana, lo estoy viviendo hoy. Y cuando recuerdo el pasado, también lo estoy viviendo hoy. Entonces, hay una continuidad entre presente, pasado y futuro que los sueños justamente nos los demuestran. En la conciencia onírica,
no estamos ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Estamos en un continuo de tiempo donde todo se intersecta y donde todo se entreteje de una manera que podemos pensar también de otra manera. Nos liberamos. Es como que la experiencia onírica es liberadora de los yugos del pensamiento lineal. Y eso es lo que quiero recalcar y como rescatar, ya que hay muchas personas que se han beneficiado de ese pensamiento no lineal. Si no, no había forma que la tabla periódica estuviera. ¿Cómo es que pensando linealmente nunca íbamos a llegar a ordenar los elementos de la tabla periódica? Y tuvo que Mendeleev quedarse dormido sobre su pensamiento lineal para recostarse oníricamente en otro tipo de estructura mental que le permitiera encontrar lo subyacente, aun cuando no estaba descubierto. No estaba descubierto el peso molecular, el peso atómico, no se sabía. Entonces, ¿cómo puedes descubrir algo con un conocimiento que no tienes? Sino a través de estas conexiones diferentes del cerebro. Entonces, sí es muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Patricia, transmite un abrazo para Aruba de nuestra parte desde acá. Gracias. Por aquí a la orden. Gracias. Yo tengo una pregunta en particular porque yo sueño mucho, pero nunca me acuerdo lo que sueño. ¿Qué pasa ahí? Sí. Bueno, mencioné hay muchas cosas que pueden estar pasando cuando uno no recuerda. Simplemente no recordamos lo que no le ponemos atención. Si yo te pregunto, doctora, yo le pregunto, ¿qué hizo usted el miércoles pasado a las 3 de la tarde? Ups, imposible de acordarse. Ajá, porque no pusimos atención. Ujú. Pero si yo le digo, dentro de 3 días le voy a preguntar qué estaba haciendo el miércoles a las 3 de la tarde. Si va a poner atención, lo va a anotar y va a decir, ah, bueno, estaba sentándome a comer, por ejemplo. Entonces, sucede lo mismo con los sueños. Cuando los marginamos, cuando decimos que eso no tiene importancia, simplemente no le ponemos atención y los sueños se van desvaneciendo, van desapareciendo. Para Alejandra, que nos contó de 7 años con sueños, de alguna manera eso le impactaba tanto que todavía los recuerda y por eso los fija en la memoria. Entonces, todo lo que no ponemos atención consciente, pues se olvida, se queda en el inconsciente justamente, ¿no? O en esa parte de nosotros, distinta a la conciencia vigílica. Pero si queremos recordar los sueños, basta con ponerles atención. Y hay un truco que son los primeros 3 minutos luego de despertarse. Tener un cuaderno, un lápiz al lado y tomar nota de lo que sea, así sea incoherente, en los primeros 3 minutos. En lo que empieza el cerebro con su función consciente a despertarse, desaparece, porque eso también está estudiado neurológicamente. Hay una función cerebral que hace que olvidemos los sueños. Entonces estamos compitiendo con esa función. Hay una función que hace eso, por una de las interpretaciones es porque no queremos confundir la vigilia con el sueño. Entonces, para que no me despierten, pienso que si soñé con la China, que estoy en la China, cuando me despierto, el cerebro activa unos neurotransmisores que hacen que la memoria reciente se borre y se olvida el sueño. Entonces estamos compitiendo, al recordar los sueños, y esto es honesto decirlo, estamos compitiendo con la neuroquímica. Estamos compitiendo con mecanismos compensatorios también bioquímicos. Entonces, para poder alcanzarlos, lo que necesitamos es tener papel y lápiz. Primer minuto de que me despierto, antes de moverme, antes de hacer nada, trato de evocar cuál es el último sueño y ya ahí empiezo a tener material. Y además, por poquito que sea el material, es bueno porque los sueños son condensados. O sea, en un minuto de sueño hay muchísima información porque viene de manera simbólica, gracias a Dios. Entonces, en una sola imagen onírica hay el despliegue de muchísima información. Viene codificada, pues. Muchas gracias. Tenemos otra participación. Jazz Erape está levantando la mano.
Ya, Hola, no sé si quieres. buenas Ya. tardes. Buenas tardes. El año pasado por ahí estuvimos en alguna dinámica. Yo quisiera, me pareció súper interesante lo que nos diste y yo quisiera compartirles que yo tengo ya varios años consignando mis sueños por sugerencia de mi terapeuta y a mí me pasa como a ti. Yo puedo soñar que estoy dentro de un sueño y y despierto de ese sueño y sigo soñando, ¿no? Es bien importante, como mencionas, que justo cuando despiertas tienes que consignarlo. Yo lo pongo en mi teléfono. O sea, yo así me despierto y enseguida empiezo a escribir en mi teléfono y los tengo por fecha. También tengo sueños que son de un tipo donde llego a un lugar y termina una secuencia, termina mi sueño, me despierto y días después puedo retomar el sueño a partir de donde lo dejé y continuar. Sí. O sea, hago como un seguimiento así muy rápido de lo primero que soñé Tienes y a como partir una de ahí serie, como una serie de Netflix, pero en tu sueño. sí, me lo cuento y los míos son muy vívidos, son de mucho sonido, de muchos colores, de muchos flashes, ¿no? A veces tengo épocas donde me pasa que le llamo yo mis sueños del fin del mundo, porque por varios días o por varias semanas sueño con el fin del mundo y el papel que a mí me toca interpretar o llevar en el mismo. Sí. Y también tengo sueños con mucha gente a la que conozco y a la que yo veo muy feliz, a la que veo muy contenta en el futuro. Y de hecho, a mí me gusta decírselos y compartírselos, ¿no? Que, oye, yo te veo que, o una amiga que acaba de cumplir 40, por ejemplo, le digo, vas a celebrar tus 50 años y va a ser de esta manera o así es como me aparece en el sueño. Y a mí me gusta mucho trabajar con los sueños y así como dice esta Patricia, hay sueños que de una forma u otra, con el tiempo, se cumplen. O los cristalizo o los fijo hacia el futuro y que me gustan y sé que se pueden cumplir. Sí. Voy a ligar Ese es mi... lo que estás diciendo con la metodología prospectiva y con una técnica también que aquí se debe haber mencionado, si no se mencionará mañana, que es lo que desarrolla mi amiga Aletia Montero, que es el teatro del devenir. Sí. Bueno, todo esto de los sueños puede utilizarse de la misma manera. Si podemos verlo de una manera sencilla, en que decimos, bueno, los sueños son ensayos, son escenarios. Por ejemplo, cuando tú dices que sueñas con catástrofe, con fin de mundo, estamos entonces en ese escenario que construimos en perspectiva, que es el escenario distópico, de la distopía. Tienes sueños diferentes, estás en la utopía o en la eutopía, ¿no? Entonces, simplemente tenemos un teatro interno del devenir donde vamos a ver posibilidades de futuro. Y justamente lo podemos utilizar. Mi invitación a los prospectivistas es, vamos a poner en sueños porque ahí van a salir escenarios que a lo mejor no se nos ocurren de una manera consciente. Cuando te pones a hacer las diferentes posibilidades de futuro, no se te ocurren, pero la mente esta no lineal que se activa en el sueño, sí nos los propone. Entonces, simplemente es un recurso a mano, no necesitamos nada, sino poner atención. Solamente eso. Gracias. Gracias, Jazz. No sé si hay algún comentario más. Parecía que había alguien más que quería participar, pero ya no veo manitas levantadas. Ajá. Sí. Bueno, nos comentan de la parte técnica que es muy importante que se autentifiquen para que podamos marcarles su asistencia, porque de alguna manera entran a veces con algún tipo de seudónimo o algún tipo de caracteres que no podemos identificar y entonces pues obviamente nos cuesta trabajo identificarlos. Pueden cambiar su nombre de sesión posicionándose sobre su propio nombre y aplicar el más y allí eligen cambiar nombre o en su defecto más fácil mandar su nombre a través del chat
para que no firmen con el seudónimo. Creo que está levantando la mano Areli. Ajá. A ver, Areli, adelante, por favor. Gracias. Hola. Hola, Areli. Muchas gracias, Julio. A mí me gustaría, es un poco anecdótico lo que voy a decir, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Yo tenía un amigo que ya trascendió y que desde que lo conocí, yo tenía 15 años, él era más grande, me decía, es que yo cuando sueño voy a otro lado. Lo que acaba de decir la compañera, ¿no? Que él se quedaba como en la segunda parte, ¿no? De la serie. Pasaron muchos años y siempre me decía lo mismo, pero después yo decía, es que está loco, ¿no? Y no, él me hablaba, pues, él me decía que también recibía conocimiento de ese lado y hacía algunos rituales como, no sé, al levantarse, comer una cucharada de miel con sal, y hablaba pues de sus maestros y de conocimiento que le daban a partir de los sueños, ¿no? Entonces me hizo esta charla recordar y evocar a mi amigo y bueno, ¿no? Reconocer también ese otro tipo de conocimiento. Y me acordé mucho del surrealismo, ¿no? Y de lo que hacían estos surrealistas que en la ensoñación era donde creaban, ¿no? Lo que conecta con lo que tú dices de levantarte y en esos 3 minutos escribir, ¿no? Donde hay un proceso creativo, porque la mente no está ni en la realidad ni en el sueño, ¿no? Sino está como en un descanso para el alma, pues para poder crear, para poder tener ideas. Y bueno, eso quería compartir. Eso, pero gracias por compartir ese aspecto que no lo he mencionado mucho, que es la parte de la creatividad. Que los creativos justamente saben cómo las cosas conocidas reprimen la creatividad. O sea, cuando nosotros decimos vivimos en este cuadro, es muy poco lo que podamos crear. Pero al salirnos del pensamiento convencional, tenemos unas posibilidades de creatividad enormes. Lo mismo que sucede en la ciencia, con el arte también. Entonces, por eso es que los surrealistas y uno de los pintores del surrealismo, Salvador Dalí, simplemente se nutría y trascendió muchísimo por cómo él podía representar las imágenes oníricas y darle ese aspecto que en la obra de Dalí, por ejemplo, se ve muy bien, que es la condensación. Entonces, por ejemplo, el cuadro de la persistencia de la memoria. Son relojes que todo el mundo conoce, son relojes derritiéndose. Entonces, en esa imagen de un reloj fluido que se derrite, hay todo un planteamiento condensado de la realidad y de lo que estaba experimentando. Ese es un sueño que tuvo Dalí esperando a su gran amada Gala. Mientras ella no llegaba, el tiempo se volvía líquido. Y eso da origen a todo un pensamiento que hay de los sueños líquidos, ¿no? Y de las realidades líquidas, de los tiempos líquidos que estamos viviendo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nutrirse. Es un aspecto muy importante para la creación artística y para la creación de la vida en general. Enriquece. Yo siempre digo, en mi caso, que yo en esta vigilia, pues soy una persona bastante estándar, voy al mercado y compro aquí, y compro arroz, compro frijoles y todas esas cosas. Pero en los sueños me pasan cosas inesperadas. Mis sueños, cuando lo retraigo a mi conciencia, cuando lo integro, pues sería la palabra, enriquece mi vida porque me da experiencias que de otra manera no la tendría. Y como los sueños son, entonces es una experiencia tan válida como cualquier otra. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Arely. Muchas gracias. Bueno, yo no alcanzo a ver si hay alguien más que quiere participar en función de, ya que están los últimos minutos sí. de nuestra sesión. Perfecto. Y había alguien más con la mano levantada, pero desde acá, no alcanzo a verlo. Sí, no sé. lo habían pedido que repitieran la página donde coloco información. En Facebook, sí. Ahora en Facebook se llama En los sueños está la clave. Ese es el mensaje. En los sueños está la clave. Lo ponen en el buscador y ahí me van a encontrar y
ahí he colocado bastante material por años. Si pueden hacer indagar ahí, van a encontrar técnicas para registrar los sueños, van a encontrar comentarios, van a encontrar películas, entrevistas, diferentes autores hablando de la importancia de los sueños, así que está allí. Hay una película bastante nueva que coloqué, está en dibujos animados, se llama Despertando la Vida. Es una película que une el sueño con la filosofía, con el desarrollo de la filosofía. Entonces, ahí está también para el que lo aprovechen antes que me la vayan a censurar, pero está ahí colgada en la página. Muy bien, pues. Perdón, otra vez, ¿cómo se llama la página de Facebook? Perdón, es que no la registré. Se llama En los sueños está la clave. Así se llama. Gracias. En los sueños está la clave. Bueno. ¿Nadie más? Bueno, parece que hasta ahí hemos quedado impactados por los sueños. Sí, y entiendo también que este es un material muy denso, ¿no? Porque nos empuja a salir de la caja de pensamiento. Y ese era mi intención, simplemente dejar esa semilla ahí remojando para ver qué surge. Estoy a sus órdenes a través de la página. Ajá. Muy bien. Y aquí, bueno, pues también un comunicado del doctor Montero dice que él sueña despierto con un mundo mejor, que si esto es real o no es real. No, eso es la misma, forma parte del mismo continuo. Ahora, claro, hablamos de los sueños dormidos, pero, por ejemplo, Jung, su última parte de su trabajo fue con los sueños despiertos y con las visualizaciones y con la imaginación. En realidad, forma parte de todos los niveles de conciencia posibles, así que eso, soñar despierto también entra en lo categórico de la posibilidad de estudio de la ensoñación. De hecho, podemos hablar no solamente de los sueños, sino de la ensoñación como aspectos de la conciencia humana. Entonces, totalmente de acuerdo con Sergio, eso, soñar con un mundo mejor o peor, es simplemente parte de lo que podemos hacer con nuestras funciones cerebrales y obviamente bienvenidos esas funciones en la perspectiva. Claro. Sí, hay libros de Jung que nos pueda recomendar. Bueno, el principal que se consigue es El hombre y sus símbolos. Pero hay un libro de Jung que habla, no es un libro sobre los sueños, sino un libro de los sueños de Jung, que se llama Reflexiones, Sueños y Pensamientos, que es un libro donde él comparte y de alguna manera analiza sus propios sueños, aunque no es, si quiero referirme más a la parte de análisis junguiano de sueños, el libro para consultar es El hombre y sus símbolos, que es además el más popular. Muy bien, felicitaciones también del doctor Montero y comentarios, gracias y muy interesante de Alan Villanueva, de Alejandra de nuevo, de May Rubina Parra, que excelente, muchas gracias. Y pues creo que es lo que en el chat estamos recabando. Claro, pues realmente un extraordinario despertar y propuesta. Los sueños como esta propuesta para un nuevo comienzo, esto de abrir los brazos a un nuevo amanecer y a una nueva realidad construida por y para nosotros mismos, es lo que nos guía, sí, en la perspectiva, y si los guían los sueños, por eso es que en la perspectiva soñamos, por eso nuestros deseos y nuestras esperanzas se conjugan con los sueños, a pesar de que hay problemas complejos que tal vez sí los podemos resolver a través de esto. Soñemos, dice Caculé, para encontrar quizá la verdad, ¿no? Y efectivamente ha sido pues toda una
situación donde nuestro pensamiento se maneja efectivamente en lo circular y que, bueno, pues nos lleva a elaborar nuevas conexiones, ¿no? Y claro, hay todavía, Marlene, por ejemplo, nos sigue comentando que esto es extraordinario y que hace años había dejado de soñar, pero con esta charla vuelve a recordar lo importante de esto para activar la creatividad y nos invita a soñar. A soñar, se ha dicho. Muchas gracias. No, eso es el comentario más interesante. Si esto es una invitación y les inspiro a poner atención en los sueños, pues mi objetivo al compartir esto está completo, está ejecutado muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues sigue recibiendo comentarios de gracias y qué bueno que han coincidido. Gracias por compartir. Y la experiencia onírica es liberadora. Se queda María de los Ángeles con ello, que también es importantísimo. Y obviamente Aletia dice que somos diseñadores del futuro, evocando una frase hermosa también de Lucio, que construyó como diseñadores, diseñadores del futuro. Qué Y bonito. mensaje de Vicky, también Vicky te manda saludar y dar las gracias. Muy Gracias. interesante, Julio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Diseñadores, Areli también se une a los diseñadores del futuro. Entonces, creo que ahora sí el chat ya empezó a activar y claro, pues te volvemos a agradecer esta experiencia. Son cosas que de repente se nos olvidan o las tenemos rezagadas y en un momento dado nos van a servir mucho para volver a entender la vida y a entender esta situación por la que estamos pasando y poder enfrentarla de modo diferente. Qué bonito ser diseñador, dice Rebeca Santa Cruz. ¿Tú qué opinas, Julio? Y cerramos con ello. No, perfecto. Me quedo yo con ese término, diseñador, y creo que es un término muy útil porque manifiesta en él nuestra voluntad, nuestra propiedad, como tú decías, Guillermina, de poder cambiar el futuro. Y también eso le agrego, somos diseñadores múltiples, porque eso nos lo permite. O sea, no existe un solo diseño, sino existen muchos diseños, y eso es lo que tenemos que ver en este momento, no solamente el aspecto catastrófico, que también está, pero el evento, los eventos luminosos que también nos esperan adelante. Y bueno, creo que les entusiasmó muchísimo. Rebeca Cruz dice, qué bonito ser diseñador. Mayrubina, diseñemos siempre. Efectivamente, y yo creo que Lucio, en este caso, debe estar muy satisfecho porque él empezó a construir este concepto. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias y la invitación porque mañana terminamos ya este ciclo con las capacidades anticipatorias, donde la psicóloga Guadalupe Maura Díaz nos hará esta intervención. Y bueno, pues nos interesará mucho saber efectivamente cómo han tomado esta situación y si realmente estamos aportando estas herramientas para la vida que tanto deseamos para todos y necesitamos todos. Gracias, Julio, de nuevo. Muchas gracias por la audiencia, por el tiempo y encantado en seguir compartiendo en el futuro. Y muchas gracias a Rodolfo Ortiz por este apoyo en la parte técnica que es fundamental en este momento y de este tipo de información, interacción. Hasta pronto. Hasta mañana a todos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.